El desastre del salón italiano. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la famosa pregunta con respecto a la libertad de expresión. ¿Es aceptable gritar falsamente fuego en un teatro lleno de gente? Pero lo que probablemente no sabemos es que este escenario realmente ya ha sucedido una vez. En 1913, unos trabajadores mineros en huelga y sus familias asistían a una fiesta de Navidad, cuando alguien, probablemente un empleado del propietario, gritó «fuego» en medio del grupo. El efecto fue instantáneo. Los cientos de personas que se reunieron, todos comenzaron una estampida hacia la puerta, que era una pequeña abertura situada al pie de un par de escaleras. En total 73 personas fueron pisoteadas hasta la muerte. 59 de ellas eran niños. Muchos más resultaron gravemente heridos. Fue una tragedia de escala épica que conmocionó a la comunidad local. Y para tirar más insulto a la tragedia, el hombre que desató el pánico nunca fue atrapado. Hasta el día de hoy nadie está seguro quién era, o incluso cuáles fueron sus motivos. Cualquier razón que tuvo de estar allí ese día destruyó Navidad para más de 200 familias. El ciclón de Navidad. Cuando el ciclón Tracy tocó tierra en la madrugada del día de Navidad de 1974, nadie sospechaba el alcance total de los daños que causaría. La ciudad de Darwin, Australia, había sobrevivido varios ciclones en los últimos años, con el resultado de que casi nadie se molestó en evacuar o incluso preparar sus hogares para el ciclón Tracy. Las consecuencias de este tipo de nivel de pereza fueron devastadoras. En menos de medio día, la ciudad de Darwin pasó de ser una ciudad de alrededor de 47,000 personas a tambalear al borde de la extinción. El 80% de todos los hogares fueron destruidos, el 70% de todos los edificios se derrumbaron y 41,000 personas se quedaron sin hogar. Aunque parezca increíble, solo 71 personas murieron ese día. Pero la devastación psicológica fue increíble. Darwin fue devastada más a fondo de lo que había sido durante los ataques japoneses aéreos de la Segunda Guerra Mundial. En una sola Navidad, una ciudad entera había casi desaparecido. Accidente de tren navideño. El desastre de Tangiwai fue el peor accidente de tren de Nueva Zelanda. Un accidente de ferrocarril en 1951 que constituyó un regalo de Navidad horrendo para cientos de familias. A eso de las 10:30 del día de Nochebuena, un tren que llevaba aproximadamente 285 personas pasaron en un puente sobre el río Whanganui. Sin que nadie a bordo supiera, una torrente de agua había arrastrado los soportes del puente solo unos minutos antes de que pasaran allí. Cuando el tren marchó a través de la corriente del agua, el puente simplemente se derrumbó, sumiendo a los 5 coches de segunda clase y un carro de primera clase en el río. En total, 151 personas perdieron la vida. 20 de esas personas fueron arrastradas. Sus cuerpos nunca los recuperaron. A pocos minutos de casa, y menos de 2 horas para celebrar la Navidad, sus vidas fueron inesperadamente destruidas por la culminación de acontecimientos tan injustas que no se puede hallar otra explicación más que decir que quizás ya era su tiempo. El terremoto BAM. ¿Se recuerdan del destino de la ciudad de Darwin, que fue aniquilada en cuestión de horas por un ciclón devastador? Bueno, eso fue nada en comparación a la ciudad iraní de Bam. Alrededor de las 2 de la mañana del 26 de diciembre del 2003, un terremoto de magnitud 6.6 ocurrió en la ciudad adormitada. Duró solo 8 segundos, pero en ese corto tiempo se hizo suficiente daño para matar a 26,271 personas, la mayoría de los cuales fueron aplastados mientras dormían, y destruyó alrededor del 90% de los edificios de la ciudad. 100,000 personas se quedaron sin hogar, 30,000 individuos
resultaron gravemente heridos por el temblor. Fue uno de los más graves desastres hechos por un terremoto en la historia, y uno de los más grandes terremotos que Irán ha visto. El tsunami asiático. El tsunami fatal del 26 de diciembre del 2004 se desencadenó por un terremoto que, según National Geographic, dice que contenía la misma cantidad de energía formada por 23,000 bombas atómicas. En otras palabras, era grande. Pero fue la siguiente ola que realmente hizo el daño. A través de todo el Océano Índico, y tan lejano como África, pueblos, ciudades y aldeas fueron inundados con agua. En algunos lugares, esto tomó la forma de olas de más de 50 pies de altura. En otros, el océano simplemente subió a la ciudad, haciendo el mismo tipo de daño como una inundación repentina. Más de 230,000 personas fueron finalmente reportados muertos o desaparecidos, con millones más sin hogar. Los turistas de vacaciones de Navidad, los locales indonesios, ciudades enteras tailandeses y centros turísticos de playas de la India simplemente fueron lavados para no volver jamás. Es uno de los peores desastres naturales de la historia, y sin embargo es solo número 2. ¿Qué podría ser peor que esto? Amigos van a desear no haber preguntado. El masacre navideño de Congo. Los tsunamis y terremotos son horribles, pero también son desastres naturales que honestamente no podemos hacer mucho al respecto. Sin embargo, cuando la humanidad es la causa de su propia devastación, el efecto es mucho peor. Aunque el número de muertos sea menor, es por eso que, a diferencia de una fuerza de naturaleza, no hay absolutamente ninguna buena razón para atrocidades humanas que suceden, especialmente en Navidad. No hay manera real para justificar las masacres navideñas de Congo del 2008 por miembros del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda. En el día de Navidad, el ejército comenzó a ir de iglesia en iglesia y pueblo en pueblo, matando a cualquier persona que pudieran encontrar. Los informantes de la época dijeron que atacaban a sus víctimas con machetazos o los mutilaban cortándoles sus labios o orejas. Otros fueron obligados a punta de cuchillo a entrar en edificios en llamas y ser cocinados hasta la muerte, mientras que los niños de las aldeas seleccionadas fueron arrastrados lejos para ser vendidos como esclavos sexuales o utilizados como soldados. Pueblos enteros fueron destruidos y un mínimo de 400 personas murieron, aunque algunos ponen el número a 620. Fue uno de los actos más brutales, inmoral y horrendo que jamás ha ocurrido en Navidad, y algunos de los implicados nunca fueron llevados ante la justicia.